se puede decir, de enseñanza primaria. Amén. Vamos a abrir ahí, nuevamente sean todos bienvenidos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. El tema del mensaje ¿es usted nacido de nuevo o es un religioso más? De hecho, lo que vamos a hablar, hermanos, es para poder, cada quien se proponga en su corazón despojarse. Primeramente, hermano, de todo engaño. Amén. No, los religiosos no van a ir al cielo. Se puede ser religioso, pero no cristiano. ¿Me está escuchando? Y cuando me refiero religioso, no a la manera simple, hermano, de la palabra en su significado. Porque un religioso es aquel que quiere cumplir todas las normas establecidas por su religión. Entonces, cuando yo digo, ¿es usted nacido de nuevo o religioso? Me refiero a una persona que se cree religiosa. ¿Me escucha? Por eso el título del mensaje ¿es usted nacido de nuevo? Porque en la Biblia no hay tal cosa como religioso salvo, sino nacido de nuevo. ¿Amén? ¿O es un religioso más? Bueno, vamos a abrir entonces ahí, si me acompaña, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Amén. Si todos tienen la palabra de Dios ahí, quien no tenga, comparta de favor. Y vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios. Dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Leí la Biblia de las Américas. ¿Lo volvemos a leer? Mire lo que dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Amén. Puede tomar asiento. Mire, el mensaje, espero hacerlo lo más sencillo que se pueda, porque el mensaje que habla, hermano, en cuestión, o somos nacidos de nuevo o somos religiosos. Nosotros, hermano, en nuestra vida cristiana lo que tenemos es que nos hemos conformado a un estándar establecido por la sociedad, entre comillas, cristianos. Hoy se dice, todo el mundo es cristiano. Pongamos todo en orden, porque afuera hay muchas denominaciones y cada quien se dice ser cristiano. La pregunta, hermano, ¿somos cristianos nosotros, nacidos de nuevo, o nos hemos convertido en religiosos? Apliquemos esa pregunta en nuestra vida. Cuando vemos al apóstol Pablo, hermano, en su primera carta, mire lo que dice: desead como niños recién nacidos. Recuerde que un nacido de nuevo, ¿qué es? Es una persona que ha nacido por obra milagrosa del Espíritu Santo de Dios. Le quiero pedir un favor a todos ustedes. Quitemos todo pensamiento preconcebido, quitemos todo aquello que nos hayan inculcado, porque esos son los perjuicios que traemos arrastrando. Por eso cuando usted le habla a una persona que tiene X religión, dice: respétame. Ese es el criterio que tiene la gente religiosa: respétame y yo te respeto. Respeta mis creencias y yo respeto las tuyas. Quitemos, hermano, si lo tiene todavía, esos perjuicios. ¿Por qué? Porque no es faltar al respeto, hermano, decirle la verdad. No es faltar al respeto decir las cosas como son. ¿Me está escuchando? Entonces desechemos todo lo que en cierto momento, hermano, fuimos nosotros saturados de ciertas cosas que creímos como verdad. Una de ellas, y la más importante, es de que por venir a una iglesia cristiana, por tener experiencias X, porque todas las tuvimos, hermano, eso significa que tú hayas nacido de nuevo. Si tú, por ejemplo, te das cuenta, muchos que hacen sus encuentros en la iglesia católica tienen experiencias. Tienen experiencias, hermano, que ellos sienten arrebatos, sienten una sensación de quebrantamiento y lloran y lloran. Si tú miras un musulmán tiene experiencias también.
La vida cristiana, para que usted me entienda, la vida de nacer de nuevo no es basada a experiencias almáticas, sensoriales. ¿Me está escuchando? Sino una experiencia, hermano, clara y muy palpable, hermano, con la palabra de Dios. Dice la palabra en Salmo 19:7. Si quiere lo leemos. 19:7 dice: perfecta es la ley que convierte al alma. Cuando lo tenga lo dice, por favor. Lo sé de memoria, pero vale más que usted lo lea. Salmos 19:7. ¿Qué versión está más clara, hermano? Ahí en el proceso usted siempre abra sus versiones para ver cuál es la más, más clara para el pueblo. ¿Amén? Mire lo que dice la palabra de Dios, y no es el único verso. La única forma de que usted y yo podemos ser convertidos, la única forma que usted y yo podemos nacer de nuevo, la única forma que tú y yo tengamos un encuentro genuino con Jesucristo y posteriormente ser salvos es a través de que la palabra de Dios se predique con verdad, y esa palabra hace que haya una nacer de nuevo en nosotros, una conversión. Dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. ¿Me está escuchando? Ahora yo le pregunto, cuando dice la ley de Jehová, ¿a qué se refiere la ley de Jehová? ¿A qué se refiere? A toda la Biblia. ¿Me está escuchando? Porque toda la palabra de Dios hoy en el Nuevo Testamento, hoy en la vida neotestamentaria nuestra, en la vida cristiana del Nuevo Pacto, toda la palabra de Dios es la ley para nosotros. Porque si usted sabe, los 10 mandamientos están fusionados en toda la Biblia. Y no es una mentira, hermano, ni algo que alguien se haya inventado. Dice la palabra de Dios que Dios dejó sus mandamientos para que los guardamos. Ok, este mensaje vamos a entrar, este es el mensaje número 1. Vamos a entrar de 1 hasta los que Dios permita abundar en cuestión de este versículo del capítulo 2 de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Donde dice, nuevamente lo leo: desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis. Entonces, el apóstol Pedro se ve en la gran necesidad, hermano, de que todos nosotros entendamos algo. Cuando nosotros tenemos un nacer de nuevo por el Espíritu, no por la carne, un nacer de verdad por el Espíritu de Dios. Recuerde que un religioso no ha nacido de nuevo. Un religioso se está formando en su mente a un Dios. Escúchelo bien. Allá afuera, todo, ya sea católico, ya sea mormón, ya sea musulmán, ya sea budista, taoísta, todos se han forjado un Dios aquí en su mente, un Dios que para ellos creen que les va a pasar por alto su pecado, que ellos creen que si mueren, Dios es tan bueno que aunque hayan vivido en pecado, Dios los llevará al cielo. Ese es un Dios ficticio que no existe en la Biblia. Ahora, vemos la preocupación, o mejor dicho, vemos por qué se preocupa el apóstol Pedro. Porque cuando tú y yo nacemos de nuevo, ¿se acuerda que tocamos un tema y platicaba con el hermano estando ahí, sentados después del culto? Escúchelo bien. Todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿me está escuchando? Aquel que verdaderamente, hermano, ha tenido un encuentro con Jesucristo, el cual ha cambiado su vida. Forzosamente, hermano, ese cambio y esa transformación viene por el escuchar la palabra. ¿Me está escuchando? No por otro medio. Porque la palabra de Dios, dice, es la que convierte, es la que nos hace consciente. La ley de Jehová, la ley de Dios nos hace conscientes de ¿qué? De que somos pecadores, de que aunque no matemos, no robemos, no violemos, no cometamos actos, hermano, atroces, de todos somos pecadores, aunque tengamos una vida moral, entre comillas, perfecta. ¿Me está escuchando? Entonces, la ley de Dios es la moral que Dios ha establecido. Cuando escuchamos la palabra de Dios, que es la leche espiritual, hermano, no adulterada, es cuando entonces hay la posibilidad de que el alma que está escuchando esa palabra pueda ser convertida. Ahora,
Le dije inicialmente que desechemos todo dogma, desechemos todo lo que nos han inyectado y nos han, hermano, persuadido, y que nosotros mismos lo hemos aceptado como una verdad absoluta. Hagamos todo a un lado, porque todo lo que usted crea, todo lo que yo crea, todo lo que el mundo crea no sirve para nada si no está respaldado por la palabra. Si yo creo que debemos cantar de esta manera, pero la palabra dice de otra manera, entonces lo que estoy haciendo no agrada a Dios. Quiero ir lento y despacio porque quiero que usted entienda, porque estamos, hermanos, en los tiempos peligrosos, dice la palabra. De hecho, desde 2023 al 2030, desde este 2023, cosas terribles van a acontecer. Quisiera terminar pronto este mensaje, pero necesitamos por el ABC. ¿Me está escuchando? Van a pasar cosas terribles, como le puedo anticipar, la caída, hermano, completa de la economía de Estados Unidos. Va a venir acontecimientos terribles, hermano, de la manera que la Biblia enseña. La moneda física va a dejar de circular. ¿Me está escuchando? La persecución cristiana, hermano, ya está en Canadá. Está prohibido legalmente hablar de Jesús y aún en la mente orar en Canadá. Es prisión, hermano, a toda persona que ore en la mente. Y yo me pregunto, ¿y cómo se dan cuenta que realmente está orando en la mente? No, sino que es una persecución cristiana. En los países europeos, hermano, ya no se puede hablar de Jesús. ¿Por qué le digo todo esto? Porque si usted y yo no hemos nacido de nuevo, no somos salvos. Somos religiosos que creemos vivir bajo las normas establecidas en la que creemos que es nuestra vida cristiana, y no es más que una religión que estamos viviendo usted y yo, si es que no hemos nacido de nuevo. Aclaro. Amén. Y volviendo al texto de introducción, dice el apóstol Pedro: desead como niño recién nacido la leche. Cuando un bebé recién nace, lo comentaba con mis hermanos, cuando un bebé nace por primera vez, y escúchelo, porque mi alma, mi cuerpo, mi ser, mi espíritu, todo mi ser, tiene un compromiso grande delante de Dios. ¿Me está escuchando? Un compromiso grande delante de Dios para cada persona que está en este lugar, que no se vaya con la ignorancia que tal vez llegó hablando espiritualmente. Ignorar la escritura. Por ejemplo, nosotros, hermano, cuando nacemos de nuevo, inmediatamente, al igual que un bebé sale, hermano, del vientre de su madre, nadie le enseñó, le decía a mi hermano el domingo pasado, nadie le instruyó a ese bebé, nadie tuvo que darle una terapia, tuvo que decirle: en cuando tú nazcas, busca el seno de tu mamá para que te alimentes, sino que instintivamente, ¿me está escuchando? Instintamente, hermano, el bebé solito, con apenas segundos de haber nacido, busca el pecho de su mamá. Y cuando logra llegar, hermano, empieza a amamantarse, empieza a alimentarse. Como dice el apóstol Pedro, dice, comienza a desear ese recién nacido alimentarse. ¿Me está escuchando? Ahora yo le pregunto a usted, vamos a tomar las cosas sencillas. Si ese bebé, hermano, no tiene esa noción, si ese bebé, escúchelo bien, si ese bebé no tiene ese instinto de supervivencia y por ende no tiende a alimentarse del seno de su mamá, ¿qué pasará con ese bebé? Quiero hacer preguntas, hermano, para que usted pueda interactuar y se pueda dar cuenta de que estamos en los tiempos finales y que debemos ratificar si realmente somos cristianos de verdad, nacidos de nuevo o no, y buscar a Dios con todo nuestro corazón y sobre todo con toda sinceridad. ¿Qué pasaría si ese bebé instintivamente no busca el seno de su mamá para alimentarse? ¿Qué, hermana? Se muere. Pero usted se va muy drásticamente. No se muere inmediatamente, comienza a desnutrirse. Y conforme van pasando los días, ese bebé, escúchelo bien, menos tendrá ese impulso de alimentarse. Puesto que por falta de ese alimento, hermano, que es la leche materna, tendrá menos fuerza y menos intención de poder alcanzar el seno de su mamá y poder, hermano, alimentarse. Posteriormente, si este bebé deja de alimentarse, ¿qué pasa? Muere. No dice la palabra de Dios, hermano, y puede abrirla, habla en su Biblia, dice Oseas 4:6. Oseas 4:6, escúchelo. Si ese bebé no se alimenta de esa, Oseas 4:6, libretas, aguárdenlas. Hace muchos años para que pueda abrir la Biblia. Oseas 4:6, ¿lo tiene?
Oseas 4:6, ¿qué dice? Mi pueblo, la versión, hay tantas versiones, pero dice, mi pueblo es destruido, mi pueblo está muerto, porque le faltó ¿qué? ¿Conocimiento de qué? ¿Y cuál es la palabra? La Biblia. Y la palabra, Juan 1:1, ¿quién es? Cristo. Dice, porque en el principio era la palabra, Cristo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra que es Cristo es Dios. Entonces, dice Oseas que mi pueblo perece, mi pueblo muere, mi pueblo es destruido, porque le falta conocimiento de mi palabra. Ahora entiende que un bebé que deja de alimentarse de la leche, que para nosotros la leche espiritual, según el apóstol Pedro, es la palabra. Si dejamos de leer la palabra, de estudiarla, de comerla, ¿qué pasa? Hermano, estamos debilitados, no tenemos defensas espiritualmente. Pero no me voy a ir a ese extremo todavía, me voy a ir a los principios, hermanos, fundamentales del alimento espiritual. El bebé, si no se alimenta, estará ausente de una fortaleza física. Porque la leche fortalece al bebé, fortalece sus huesos, fortalece sus defensas. La leche de la materna le da todas estas propiedades al bebé, ¿sí o no? Un bebé que lo comienzan a alimentar con leche de polvo y no con leche materna, es más propenso, hermano, por sus bajas defensas, por la falta de esa leche, hermano, materna, es más propenso a las enfermedades. Escúchelo bien. Estamos hablando de alguien que nació de nuevo como un bebé. Pero cuando el bebé comienza a tomar la leche, se calcifica. Comienza, hermano, su sistema inmune a levantarse y a ser fortalecido. De tal manera que una gripa no lo mata. De tal manera que cualquier enfermedad que venga la puede soportar el bebé. Porque en sus inicios esa leche tiene gran concentrado de todas las propiedades necesarias que ocupa el organismo de ese bebé. ¿Me está escuchando? Por eso los bebés de antes, hermano, eran más saludables. Hoy no, hoy vemos, hermano, que miraba a una muchachilla como de 12 años, hermano, que ya tuvo un bebé, no le puedo llamar madre. Le echó leche de galón y un puño de polvo, ni siquiera le batió. Yo miraba a mi esposa y a mi mamá batir así la leche, mire. Nomás le echó eso, siguió platicando con su novia que es lesbiana y le dio el biberón a la bebé. Y si usted viera al bebé flaquito, que ya está grande y no puede caminar. Imagínense nosotros que no comemos el alimento espiritual. Yo se lo voy a decir así. Dios, escúchelo bien, con todo mi corazón, ¿nos ama o no nos ama? Dios nos ama, por eso estamos aquí. ¿Me está escuchando? Dios nos ama, por eso nos ha traído a este lugar. Porque Él desea que tú, a través de esta palabra, puedas conocerle verdaderamente. Dios en una forma y otra nos muestra su amor. Y con relación al mensaje, el apóstol Pedro dice que deseemos, como los niños desean la leche materna, nosotros deseamos el alimento espiritual, que es la leche pura, la cual es la palabra, para que por medio de esta palabra crezcamos. ¿Crecer en qué, hermanos? Aquí no vamos a crecer en estatura ni en volumen. Cuando tú y yo nacemos de nuevo y comenzamos a darnos prisa a comer este alimento que es la leche no adulterada, comenzamos a crecer en el conocimiento de Dios. Alguien dice, yo soy cristiano, y usted comienza a escucharlo, y como ya estudió la palabra, dice, bueno, hay cosas que no concuerdan en un nacido de nuevo. O usted ve a una persona necesitada y usted sabe qué palabra, qué mensaje le puede dar para que esa alma pueda conocer a Cristo. ¿Crecemos en el conocimiento de la letra? No, crecemos en el conocimiento de su espíritu. Por ejemplo, hoy todo el mundo, escúchelo bien, todo el mundo, no hay excepción ni una persona, todo el mundo a todas horas, a todo momento y a cada rato estamos juzgando, ¿sí o no? Bueno, creo que el sábado o el viernes estaba, o fue el domingo, estaba platicando con un vecino que va a construir aquí. Él no es cristiano. Y él me decía, mire, me estaba pidiendo permiso para hacer algo aquí atrás, a espaldas. Él decía, mire, ¿sabe qué? No es por nada, pero yo no me gusta juzgar. Y yo no juzgo. Fíjese, no me gusta juzgar y yo no juzgo. Y empezó a decir, pero esa persona sí, ¿me escucha? O sea que las personas cuando no conocemos la palabra,
Siempre estamos juzgando. ¿Es pecado juzgar? Sí es pecado juzgar cuando lo hacemos injustamente. Jesucristo, el que dio esta leche, este alimento espiritual, Jesucristo dio la orden. Esto no es algo, hermano, para que usted lo tomemos como una herramienta o un arma de estar juzgando. Jesús dijo, juzgad, no lo prohibió, juzgad con justo juicio. Mi pregunta es, ¿cómo yo puedo emplear el juzgar con justo juicio? ¿O cuál es la forma que debemos o podemos juzgar bíblicamente, según Jesucristo, juzgar con justo juicio? Bueno, esta palabra es palabra de justicia, perdón. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando nosotros vamos a juzgar conforme los estándares, conforme los principios bíblicos de Dios. Por ejemplo, Jesús nos enseñó a juzgar cuando equiparó o comparó a los seres humanos como árboles. Hoy la gente se ofusca cuando dice, pero ¿por qué tú me dices que no soy cristiano? Bueno, Jesús me enseñó, mi Padre Celestial me enseñó a través de esa leche espiritual, que por los frutos de un árbol, que es una persona, yo sabré qué es. ¿Me está escuchando? Usted pensará que yo soy cristiano porque traigo la corbata y el traje y predico aquí. Pero eso no hace cristiano a nadie. Usted creerá que el que está a su lado es cristiano o cristiana por su vestimenta con pudor y decencia, o porque tal vez trae una Biblia. Eso no nos hace cristianos a ninguno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Lo que nos hace cristianos a nosotros es que ha habido escúchelo bien, una obra de gracia en nosotros. O sea, un nacer de nuevo, un nacer por medio del Espíritu Santo de Dios a través de la palabra que Dios permitió que escucháramos. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando dice la palabra que como niños recién nacidos decíamos la leche pura, no adulterada, la palabra de Dios, dice, para que por ella podáis crecer. ¿Crecer en qué? En el conocimiento pleno de la verdad de Dios. En el conocimiento pleno de la verdad de Dios. Yo le pregunto, ¿qué diferencia tenemos nosotros de las personas que tienen su religión como el catolicismo? El catolicismo, hermano, enseña a sus adeptos a adorar a imágenes. Ellos, como no tienen el conocimiento de la Biblia, adoran las imágenes por ignorancia bíblica. ¿Me está escuchando? Voy a ponerle puntos muy puntualizados, hermano, porque nosotros nos damos el golpe de pecho diciendo somos cristianos. Y yo te pregunto, ¿estás tomando esta leche espiritual para que puedas crecer, puedas desarrollarte en la vida cristiana y puedas tener la capacidad de poder alimentar a los demás por medio de la palabra? ¿Qué diferencia hay? Los amigos hermanos de otras religiones, pongamos los amigos católicos, ellos le besan la mano al cura, ellos hacen manda de aquí hasta Talpa, cuando la Biblia dice que no es por sacrificios, sino por fe, porque el único sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario y nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio, porque cualquier sacrificio que hagamos nosotros es completamente nulo e inservible para siempre. Porque lo único que nos puede salvar es el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y me está escuchando? Ok, pero ¿por qué ellos hacen eso? Como dice Oseas 4:6, porque desconocen la palabra. Porque si ellos leyeran la palabra, no caminarían de embalde ni se ampollarían sus pies yendo rumbo a Talpa, ¿sí o no? Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué escuchamos el tabú? ¿Por qué escuchamos esa palabra, hermano, como una defensa de tráiler para poder evitar que alguien nos juzgue en nuestro estado pecaminoso cuando estamos mal? Yo no he visto, hermano, gente, más que muy poca gente, hermano, que conoce la palabra, pero la mayoría dice, no juzguéis. No dice Romano, no dice que con la vara que mediste eras medido. Bueno, mi respuesta es, cuando tú lees toda la palabra completa, toda la Biblia, te das cuenta que Jesús está diciendo, cuando tú estás juzgando a alguien, como el apóstol Pablo lo dice en la carta a los Romanos, cuando tú estás juzgando a alguien, pero tú vives haciendo lo mismo, dice, te condenas. No tienes ningún derecho de juzgar a nadie porque tú haces lo mismo. En pocas palabras, para juzgar con justo juicio, necesitamos vivir en conformidad, en la obediencia a la palabra. Ahora, no se trata de solo estar juzgando, sino cuando en su momento se necesita juzgar algo que es necesario juzgar, como dice en la carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1, hay un caso de inmoralidad, había un caso de adulterio, que la iglesia tenía el llamado y la autoridad de juzgar ese caso. ¿Me está escuchando?
¿Cuánta gente dice, pues el hermano es adúltero, la hermana es adúltera, pero pues yo no soy quien para juzgar? ¿Cómo no? Dice la palabra de Dios que aún los que venzamos y los que somos salvos vamos a juzgar, aún si es posible a los ángeles. ¿Me está escuchando? Dice que vamos a juzgar a los ángeles. ¿Dónde dice la palabra? Ahora, ve lo necesario, hermano, de que surja. ¿Me está escuchando? De que surjan todos, porque hay una gran déficit. Hay un gran déficit, hermano, una gran necesidad, una gran ausencia de un anhelo, de un deseo de tomar esta leche espiritual. Ahora, usted debe preguntarse, amado hermano, de verdad, con todo su corazón. Inicialmente le dije a usted, cuando comenzamos, deje todo precepto preconcebido, deje todo pensamiento que se lo impusieron, deje todo pensamiento que usted abraza sin fundamento bíblico, y dejemos que la palabra, que es el agua pura, nos limpie de todo engaño, nos limpie de toda turbulencia en la mente que nos impide que esta palabra pueda penetrar. ¿Me está escuchando? Voy a hacer ejemplos sencillos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros cómo la alabanza debe de ser? ¿Cómo nosotros los que predicamos o en las iglesias cristianas sabemos en qué tanta rítmica es la alabanza? ¿Qué tanto rítmico se permite según Dios la alabanza? Bueno, todos lo sabemos a través de la palabra. ¿Me está escuchando? Porque Dios todo, hermano, lo concertó. Todo lo dejó aquí en la palabra de Dios. Por eso Oseas capítulo 4 verso 6 dice: mi pueblo murió, mi pueblo fue destruido, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Vimos por un lado, hermano, a los amigos católicos que ellos hacen penitencia a través de las mandas. ¿Qué es penitencia? Que ellos creen que con caminar o en bicicleta o de rodillas para entrar a la basílica, o llevando unas flores o llevando unas monedas que después termina alguien llevándoselas al bolsillo, piensan ellos, hermano, que con eso son perdonados. Si ellos conocieran la palabra y supieran que para ser perdonados solo necesitamos arrepentirnos de todo corazón, porque Cristo ya hizo un sacrificio en la cruz. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Me está escuchando? Pero como ellos desconocen la palabra, son llevados, escúchelo bien, son llevados por engaño tras engaño tras engaño, y en su deseo, hermano, de buscar a Dios, se pierden más por no conocer la palabra. Nosotros no nos quedamos atrás. ¿Me escucha? Nosotros no nos quedamos atrás. Nosotros tenemos más de qué preocuparnos, porque ellos todavía no ha resplandecido Cristo en sus vidas. A ellos solamente están las imágenes y lo que a la persona que le llaman sacerdote, hermano, les enseña lo que ellos creen. Pero tú y yo tenemos enseñanza de la palabra. Tú y yo tenemos la enseñanza que el apóstol Pablo dice a los corintios: ya debieran ser perfectos. Ya me metí en un camino minado, ya me metí en un camino tortuoso, ya me metí en un camino difícil de poder salir. ¿Cuál? Hay otra ignorancia que se dice que nadie puede ser perfecto. Bueno, entonces yo le pregunto a usted, Enoc, hermano, Enoc, ¿qué era? ¿Era sangre azul? Enoc, hermano, ¿era extraterrestre? Daniel, Job, Moisés. ¿Me está escuchando? Si usted mira, hermano, en la Biblia habla de Job, Daniel y de Enoc, que vivieron una vida perfecta delante de Dios. Y luego dice que Dios en el Antiguo Testamento le dijo a Abraham: Abraham, ve delante de mí. ¿Y qué? Dios le dijo en el Antiguo Testamento, aclaro, Dios le dijo a Abraham: ve delante de mí y sé perfecto. La palabra perfección, por ello es de que muchos se complican, significa madurez, donde la persona madura espiritualmente y ya no comete los mismos errores, ni siquiera los pecados, mucho menos los pecados que antes cometía. Luego en el Nuevo Testamento Jesús le dijo a sus discípulos: ¿y qué? Jesús en el Nuevo Testamento le dijo: id delante de mí. Y lo puso más fuerte en el Nuevo Testamento: id delante de mí y ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es que. Yo le pregunto a usted: ¿usted va a pelear conmigo o va a pelear con la Escritura? Yo creo que con ninguno de los dos. Va a pelear con la ignorancia y la va a desechar, y va a tomar la palabra de Oseas 4:6
Y va a decir, Señor, yo no quiero ser destruido. Señor, yo quiero el conocimiento tuyo, Señor, para aplicarlo y vivirlo. ¿Me está escuchando? Cuando vemos entonces, hermano, que allá afuera, por desconocimiento de la palabra, han hecho cosas, hermano, que ha sido en vano, como son las mandas. Dentro del cristianismo, hermano, que hoy conocemos como pueblo cristiano, hay dos grupos de personas. La gran mayoría de ellos, hermanos, son gente que se han formado una vida religiosa. Lo vamos a explicar. Vamos a dar características que es una vida religiosa, que es una vida que no ha tenido un encuentro o un nacimiento de Dios de verdad. La gran mayoría, hermano, representa a esas personas que nunca han tenido un nacimiento de verdad con Dios. Yo le pregunto, dígame, ¿qué bebé cuando nace no tiene el instinto, hermano, yo lo he visto, hermano, una, porque soy padre. Dos, porque también, hermano, fui hermano de hermanos más pequeños cuando los alimentaba mi mamá. ¿Me está escuchando? Los bebitos, hermano, aún en Estados Unidos, cuando se alivió mi esposa, los bebitos se los ponen inmediatamente. El bebito, hermano, busca. El bebito busca el pecho de su mamá. O sea, instintivamente lo busca. ¿Me está escuchando? Yo le pregunto a usted, Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Si un bebé recién nacido es equiparado o comparado como un cristiano que realmente hemos nacido de nuevo, el deseo, hermano, inherente, el deseo intrínseco, el deseo profundo, para que me entienda, metido en lo más profundo de nuestro ser, ese deseo existe en el bebé cuando nace y existe en aquel que ha nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios, Jesucristo mismo dijo, el que no fuere como niño no entrará en el reino de los cielos. Jesús dijo el que no fuera como niño, ¿por qué? Porque cuando estamos cantando como ahorita, el niño comienza a danzar. El niño no le da pena que alguien lo esté viendo. Comienza a danzar, comienza a hacer puchero cuando está cantando y adorando a Dios. El maduro, el que no es como niño, está avergonzado y así nomás está, como chiva. El Dios de los de allá del Medio Oriente. ¿Me está escuchando? No puede abrir sus labios porque, ay, no me voy a escuchar más. ¿Me está escuchando? Y yo no me pongo el micrófono porque desentono lo desentonado. ¿Me está escuchando? ¿Sí me escucha? Entonces, un niño todo lo cree. Un niño, hermano, primeramente lo elemental comienza a alimentarse. Es una pregunta obvia para una respuesta obvia. ¿Cuántos fuimos niños? ¿Cuántos nos acordamos de ello? Yo me acuerdo. No sé si todos tengamos el mismo pensamiento, pero creo que la mayoría sí. Creo que la mayoría sí tenemos este pensamiento, para no decir que el 100%, el 99.9% lo tenemos. Y es que cuando estamos niños, deseamos crecer y ser como papá. En el caso de las niñas, crecer como mamá. Todos, hermano, en la infancia decimos quiero crecer, al menos que haya vivido una infancia terrible y muy atrofiada, hermano, en una familia disfuncional. Pero la mayoría, hermano, tenemos el deseo de crecer. Llegamos a cierta edad y decimos, Señor, ya quisiera tener 18 años. Y cuando llegamos a los 18 años, ya queremos retroceder otra vez el tiempo atrás, ya no se puede. ¿Me está escuchando? Pero hay un deseo de crecer. Cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien verdaderamente es salvo por medio del Espíritu Santo de Dios, hay un hambre, hay un deseo, hermano, que el diablo no te engañe. Hay salvación para toda alma que hoy se arrepienta. ¿Me está escuchando? Cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien es salvo por primera vez, es salva verdaderamente. Hay un deseo que no se lo implanta el pastor. Hay un deseo que no se lo impone la hermana o el hermano. Hay un deseo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, la lleva a anhelar, a desear la palabra de Dios. Y por lógica, cuando hay ese deseo, hermano, comienza esa palabra a fortalecer. Comienza esa palabra, hermano, a madurarnos, que es perfeccionarnos. Comienza esa palabra a darnos inteligencia y entendimiento. ¿No dice la palabra en Salmos? Señor, a través de tu ley me has hecho más sabios que los ancianos. A través de tu palabra me has hecho más sabios que los ancianos. Escúchelo. La palabra de Dios, hermano, cuando usted la come, cuando usted la digiere,
Cuando usted como un bebé recién nacido, hermano, por el regazo de Dios a través del Espíritu Santo, usted comienza a anhelar. Y esta palabra no nos llena solo de conocimiento. No, porque el bebé, imagínese que el bebé cuando toma la leche le queda nomás aquí encapsulada. Se enfermaría y moriría. Sino que la leche comienza a hacer su función, comienza a nutrir todo su organismo de ese bebé recién nacido. La palabra de Dios comienza a nutrir. Cuando Dios salvó mi vida, cuando Dios me permitió ese nacimiento de nuevo, el deseo nació, hermano. Nació y comencé a leer la palabra. La palabra me empezó a nutrir. La palabra me empezó a abrir los ojos espirituales. Empecé a mirar lo que antes no miraba. Por ejemplo, la gran necesidad, hermano, de que nosotros podamos ser entusiastas y completos, llenos del Espíritu de Dios y del amor de Dios para salir a evangelizar a cuanta persona con toda sinceridad está buscando el perdón de Dios, está buscando el favor de Dios, pero de una manera errónea. ¿Me estoy escuchando? Como es esas personas que yo las miré por mucho tiempo cuando era operador, los miraba, hermano, caminar para allá, para San Juan de los Lagos, peregrinaciones de León, Guanajuato, desde allá, hermano, venían caminando hasta cayéndose de adormilados, porque son religiosos, pero hay un deseo en ellos de conocer a Dios. Hay un deseo de conocer a Cristo, pero por no conocer la palabra, hermano, ellos hacen lo que la gente les dice, o peor aún, hacen lo que ellos mismos miran. ¿Me está escuchando? La pregunta para nosotros: ¿realmente estamos diferentes que ellos? Porque hoy veo en la gente, hermano, una gran desnutrición espiritual. Por ejemplo, dice: desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. Hay gente que no ha crecido en cierta madurez, que significa perfección, en cierto perfeccionamiento espiritual a través del conocimiento de Dios. ¿Me está escuchando? No han crecido porque no han, hermano, ni siquiera, ¿cómo se dice la palabra? Ni siquiera alcanzan a diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Me está escuchando? Imaginémonos, hermano, que hoy usted y yo muramos. Imaginemos que usted y yo muramos hoy. ¿A dónde irá usted? Y esa pregunta tengo que hacérmela yo. Ahora, sería lógico, hermano, escúchelo bien. Sería lógico y sensato. ¿Sí me entiende lo que es sensato? O mejor pongo otra palabra más fuerte o clara. Sería de una persona con entendimiento. Escúchelo bien. De que estamos conscientes de que cualquier momento vamos a morir. Pero aún a sabiendas que estamos, hermano, como Jesús dijo, vivan cada día como si fuera el último día de sus vidas. He escuchado hasta el cansancio, hermano, gente que dice, no, pues no estoy preparado. Todavía no estoy preparada, todavía no llego al 100. Y yo le pregunto, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque si hoy morimos y no estamos preparados, veremos un infierno ardiente. ¿Y de qué nos sirvió estar aquí? El tiempo que tenemos aquí, ¿de qué nos sirvió? ¿No es algo ilógico? ¿No es algo, hermano, que no puede ni siquiera embonar en nuestra mente? ¿Cómo es posible que estando aquí, conociendo, hermano, que Dios nos habla que podemos morir en cualquier momento y morir y perdernos eternamente? ¿No es ilógico eso? ¿No es contradictorio? Ok. Pues la verdad, Jesús dice que vivamos cada día. Jesucristo dijo cada día como si fuera el último día de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Cualquier persona, no sé si usted lo ha visto, pero lo he visto y lo he experimentado en mi propia persona cuando me detectaron cáncer. Cuando uno va a morir, hermano, lo que uno hace es, santo Dios, Dios lo hace bien lindo, hermano. Te hace sensible a todo lo que está pasando a tu alrededor. Te hace sensible a tu relación que tuviste con tus padres. Si no fue agradable, comienzas a pensar y a meditar: me voy a poner a cuentas, voy a pedirle perdón. Si algo tenías contra tu hermano o tu hermana en la sangre, ya estás planeando ponerte a cuentas con ellos. ¿Me está escuchando? ¿Qué nos da a entender entonces cuando Jesús dice vivir cada día como si es el último día y te vas a morir? Significa, estén preparados. Vivan preparados cada día porque no saben cuándo van a partir.
Como hijos de Dios y no comemos el alimento espiritual, somos personas, hermano, que estamos vagando, escúchelo bien, como un barco sin timón a la deriva. Estamos yendo por lo que pensamos, por lo que creemos, pero no por la palabra de Dios. Imagínense que yo le diga a usted, pues si yo me muero hoy, pues no sé, todavía no estoy preparado. Yo me bajo de predicar y me voy a trabajar mejor, a sembrar rábanos. Debemos estar preparados. Escucha, debemos estar preparados porque la muerte nos puede sorprender. Entonces, cuando nosotros no comemos este alimento espiritual, vivimos una vida, hermano, completamente desorientada, digamos de esta manera. Una vida completamente ajena a lo que realmente concierne a lo que es la vida cristiana. Quito la palabra concierne, a lo que significa la vida cristiana. ¿Me está escuchando? La vida cristiana, hermano, no es venir a un culto. O no, una vida cristiana va más allá, hermano, mucho más allá. Sé que muchos predicadores van a tratar de ser suaves con el evangelio. Sé que muchos pastores van a querer ser suaves con el evangelio. Sé que muchos predicadores tratarán de que la gente se sienta cómoda, que la gente no se sienta ofendida por la verdad. Pero Jesús le dijo a sus discípulos y a los que venían atrás de él, les decía, ¿les ofende mi palabra? Váyanse, les dijo a ellos. Porque la palabra es la única que nos puede salvar. No hay nada que nos pueda salvar, hermanos. Dios me sacó de allá donde andaba viviendo, en la vida que llevaba, para predicar el evangelio. Y la encomienda de parte de Dios, de todo ministro, de todo pastor, es poner el mensaje a ustedes. Porque el mensaje, si usted lo toma, es para vida para usted. Pero si usted lo desecha, es para muerte y perjuicio de su vida. ¿Me está escuchando? Entonces se da cuenta, hermano, que debemos de preguntarnos, entonces, ¿de veras nací de nuevo? Porque si usted nació de nuevo, entonces usted es salvo. Pero si usted nació de nuevo, tuvo que tener el deseo natural de esa salvación del alimento. Cuando empecé a leer la palabra de Dios recién convertido, ya había escuchado pastores, predicadores, y empecé a leer la palabra desde Génesis, Apocalipsis. Creo que la comí en 3 meses, menos de 3 meses comí toda la Biblia. Trabajando, agarraba mi tiempo, mi lonche, me lo comía rápido y me ponía a leer la escritura. La palabra comenzó a cambiar mi vida, comenzó a mostrarme lo que realmente necesito cambiar, lo que tengo que poner en práctica. Entendí, hermano, las exigencias de Dios. Entendí lo que Dios me exige, porque hoy la gente dice, Dios es amor. Y siempre dice que Dios es amor, porque la gente siempre quiere ser a Dios responsable de que lo ame, que lo perdone y lo lleve al cielo, aunque la persona sea irresponsable. Aunque la persona viva en pecado. No, Dios no puede, aunque es amor, llevar a un pecador, hermano, que no se arrepiente, al cielo. No se puede. Ahora, no solamente se es pecador cuando somos adúlteros, asesinos. No, somos pecadores cuando no hacemos la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Somos pecadores aún cuando no hacemos la voluntad de Dios. Porque eso es el pecado, hacer todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Cuando empecé a leer la palabra, Dios lo sabe, empecé a llorar porque cada vez que leía, hermano, desde Génesis, Apocalipsis, me daba cuenta que la cristiandad en el 99%, drástico, en el 99% de la cristiandad mundial no vive la palabra. ¿Me está escuchando? No vive la palabra. Y comencé a estudiar la palabra, a estudiarla, y empecé a ver que muchos ministros no enseñan esta palabra. Y por eso vemos, hermano, que en cada denominación es diferente. Por eso vemos que fulano enseña diferente, fulana, no hay pastoras, fulano enseña diferente, el que está allá enseña diferente. Pero si es una sola palabra, hermanos, y un solo espíritu que revela la palabra, entonces ¿por qué ellos? Bueno, porque muchos no nacieron de nuevo y no tuvieron ese deseo, hermano, de la leche espiritual no adulterada que es la palabra. ¿Me está escuchando? Ningún cristiano, escúchelo bien, que es nacido de nuevo, se puede quedar como está. Es imposible, hermano, que un cristiano nacido de nuevo se quede como está, tan solo diciendo soy salvo, soy salva. No se puede quedar así. Si usted viera mi vida cuando recién Dios me tocó a hoy, usted vería una vida en ascenso, una vida en una trayectoria hacia arriba. ¿Me está escuchando? No me quedé estático solamente diciendo soy salvo, Cristo me cambió, tuve experiencia con Él. No, hermano, experiencias las tenemos todos, pero tiene que haber un crecimiento como un niño que nace y se alimenta de la leche, comienza a crecer.
crecemos en el conocimiento de la palabra. El apóstol Pablo dice que crezcamos en la plenitud del conocimiento pleno de la verdad de Cristo. Hemos crecido en el conocimiento pleno de la verdad de Cristo. Hemos crecido en el conocimiento pleno de la verdad de Cristo. Habla de la palabra. Oseas cuando dice mi pueblo pereció porque desconoce mi palabra, es por eso que nosotros, hermano, vemos mucha gente vivir, actuar de manera distinta al evangelio de Cristo. ¿Me está escuchando? Mira, hermano, que por ejemplo escucha gente que dice, yo escucho, no sé si aquí haya alguien, yo escucho música cristiana y oye como la de los Tigres del Norte, como de la camioneta gris, pero le pone palabra cristiana. Si las personas leyeran la palabra de Dios, se darían cuenta que Satanás es musical. De hecho, los instrumentos, dice la palabra de Dios, fueron creados cuando Dios creó a Lucifer, que inicialmente se llamaba Luzbel. Por eso usted mira, hermano, que en el medio artístico, hermano, en la música del mundo, tiene una gran influencia, hermano, en la juventud, como es la música reggaetón y toda esa música, hermano, que no se le puede llamar música, que lleva a la juventud, hermano, al desenfreno sexual, que los lleva, hermano, al desenfreno, hermano, a corta edad de tomar y fumar, como lo vemos en el Parque Lineal. En mi generación yo no llegué a ver jovencitas a las 12, 1 de la mañana estando bebiendo cerveza y fumando. Yo nunca lo vi. Vamos en un deterioro completo. Vamos en una degradación social, moral y espiritual a nivel mundial. Hoy, hermano, la jovencita no valora su virginidad. En la generación de la cual Dios me hizo que viviera, hermano, aún los hombres, hermano, guardábamos la virginidad. Porque, hermano, había principios que todavía estaban establecidos en casa. Hoy no, jovencitas. Yo miré a una que pensé que era de la Jaramillo Hills, hermano, porque se entiende que esa vida de la no es por clasista, sino por la condición en la que uno mira. Y uno dice cuando mira ahí en el Parque Lineal jovencitas, hermano, de 15, 14 años de la prepa, hermano, haciendo actos inmorales. ¿Me está escuchando? Bebiendo bebidas, hermano, alcohólicas, ingiriendo toda clase de drogas. Uno dice, Señor, eso no lo vimos en la generación que nosotros vivimos. Dios enseña claramente, hermano, que al igual que Génesis capítulo 6, la gente se va degradando hasta que Dios tenga que enviar un juicio. Por eso usted y yo necesitamos despertar. No somos panaderos porque estamos en una panadería. ¿Sí me escucha? Tampoco somos cristianos porque estamos, hermano, en un lugar donde se predica la palabra de Dios. Somos cristianos porque ha habido una obra de gracia poderosa de parte de Dios que ha cambiado nuestras vidas. Y ese cambio nos lleva a digerir el alimento espiritual. Y entonces no nos quedamos estáticos, comenzamos a crecer. Un bebé si no toma leche y si no se alimenta y la mamá no alimenta, yo lo llegué a ver. Lo llegué a ver con una criatura yo tenía como 15, 14 años. La que tuvo un bebé era una muchacha, era algo extraño en aquel entonces. Hoy no, hermano, hoy hasta gente de las iglesias cristianas, hermanos, se mandan fotos desnudos. ¿Sí se ha fijado lo más aberrante de hoy de la degradación de la prostitución? Ya no hay principios ni valores y el otro o la otra dice, mándame una foto desnuda o desnudo. No hay temor de Dios, hermano. La verdad, créanlo. Por más perverso que fui en mi juventud, nunca mandaría una foto así. Ve la degradación en la cual hemos caído. Ve, hermano, que estamos a punto de ser destruidos por Dios por la maldad. Y los cristianos, hermano, estamos dormidos, engañados, creyendo que son nacidos de nuevo, pero ni siquiera pueden anhelar la palabra espiritual. Porque cuando alguien, hermano, nace de nuevo, comienza a leer la palabra, se da cuenta que hoy estamos viviendo Génesis 6. La gente se depravó. La gente solamente pensaba en la depravación sexual, en las lujurias, en los desenfrenos, hermano, del alcoholismo y drogadicción. ¿No es hoy lo mismo? Dese una vuelta, hermano, al Parque Lineal. Vea jovencitas que vienen de familias adineradas, de familias, hermano, de un estatus social, alto. No solamente de bajo nivel social. Y usted las mira degradarse, hermano, con todos los jóvenes, hermano, bebiendo, fumando, drogándose.
Y usted y yo nos decimos cristianos, no dormimos en los cultos, no leemos la palabra, no oramos, bueno, yo lo quito, no oran con regularidad, diario en su casa, no comen la palabra de Dios. ¿Cómo va a haber un deseo, hermano, de amor y misericordia por cuanta gente hoy se está perdiendo? ¿Cómo lo va a haber? Vi a esa criatura, hermano, vi a una niña creando un niño. No sé cuántos tenía, como 15 años la muchacha, se me hace. El bebito no crecía, hermano, ya tenía el año y medio ya estaba así el bebé. Así estaba el bebé, hermano, usted lo podía traer así, no se le caía. Yo lo traje en mis brazos siendo joven. Usted lo podía agarrar así, no se movía. Mi madre decía, a los tantos meses, 2, 3 meses, ustedes ya se movían y tenemos que amarrarlos para que no se cayeran o ponerles almohadas. Ese bebé no, ya tenía el año y feria, porque no tomaba la leche. ¿Cuántos de los que están aquí, hermano, no tienen la capacidad de entender que Dios nos ha llamado, hermano, a que seamos estandartes y seamos antorchas ardiendo para predicar el evangelio, no de labios para afuera, sino con nuestra propia vida? No solamente de estar hablando que Cristo y Cristo, sino que en nuestra vida hable de que hay un Dios que cambia, un Dios que transforma. No nos quedemos solamente con que ya, si usted nació de nuevo, necesita decirle a Dios, entonces, ¿por qué yo no tengo el deseo de comer esta palabra? Porque lógicamente el que ha nacido de nuevo la come, y ese alimento, hermano, se fusiona en el cuerpo y entonces le da crecimiento y desarrollo. ¿Qué significa en lo espiritual? Come la palabra, la vive, la practica, la enseña. ¿Me está escuchando? Ningún cristiano, hermano, escúchelo bien, nacido de nuevo se puede quedar como está. Por eso el apóstol Pedro nos exhorta a los suyos a que rompan con todo lo malo, hermano, que hay en sus vidas. Si usted lee ese capítulo de capítulo 2, se da cuenta que Pablo dice, rompan todo. Decían la leche espiritual para que puedan deshacerse de lo malo. Pero ¿cómo vamos a deshacernos de lo malo? Cuando un bebé toma la leche espiritual, se deshace de toda debilidad. ¿Me está escuchando? Se deshace, hermano, de aquella situación, hermano, débil, y comienza a fortalecerse al tal grado que después comienza a valerse por sí mismo. De igual manera nosotros comenzamos a ver lo que tenemos que desechar. Hay muchos que no ven mal, hermano, el no congregarse. ¿Me escuchan? ¿Queremos hablar con verdad o no? No, pues tenemos que hablar con verdad, porque si somos cristianos tenemos que hablar con verdad. El que es mentiroso es del diablo, dice la palabra. Todo el que miente dice que es de su padre el diablo, dice Juan, el apóstol Juan. Entonces, el que ha nacido de nuevo no solamente tiene un deseo de leer la palabra. Bien sencillo, hermano, lo voy a poner así, tal vez lo sigamos para el siguiente domingo. Un nacer de nuevo, una conversión cristiana, es igual que una gestación de un bebé natural. Es idéntico. ¿Me está escuchando? La obra de gracia es de esta manera: cuando el Espíritu de Dios comienza a operar en nosotros, comienza a operar en nuestra vida. Escúchelo bien. Cuando el Espíritu de Dios comienza a operar, cuando Él sembró la palabra ya en nosotros. Es igual como cuando la mujer queda encinta. ¿Me está escuchando? Dice que cuando somos salvos, el Espíritu de Dios viene en nuestra vida, ¿sí o no? Viene el Espíritu de Dios en nuestra vida y mora en nosotros. Y ahora el Espíritu de Dios nos da deseos que antes no teníamos. Aquí yo le voy a decir con la palabra y con el amor de Dios, busque el nacer de nuevo. Cuando una mujer queda encinta, al igual que un cristiano queda, hermano, poseído por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo posee. Tanto la mujer encinta como el hombre cristiano que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu comienza a darle nuevos deseos. ¿Sí o no? La mujer, hermano, no tiene antojos, no comienza a tener antojos, porque en ese momento de esa gestación cronológica que va en su vientre, ese bebé le está impulsando, hermano, esa gestación le está impulsando deseos nuevos. De repente dice, quiero, así, y hasta deseos raros, quiero tal fruta, y esa fruta solamente se da allá en China, hermano. Y ahí anda buscando
un sustituto a ese fruto para que coma la mujer. Cuando un cristiano realmente queda, hermano, escúchelo bien, lleno del Espíritu de Dios y es salvo, comienza a tener nuevos deseos. A mí no me gustaba leer. Para mí era lo más aburrido leer. ¿Me está escuchando? Y qué curioso, por obra de gracia comencé a leer la palabra. Comencé a tener nuevos deseos, leer la palabra, congregarme. ¿Me está escuchando? ¿Eso aconteció en usted? No solamente, hermano, leer la palabra. Y lo quiero decir con toda claridad. Un deseo de estar siempre en los cultos. Si, mire, hermano, en Changata, Guerrero, ¿sabe cuántos días hay de culto allá? Donde fuimos a predicar hace tiempo. Todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Y todos los días están todos. Surge un nuevo deseo. Si usted no es nacido de nuevo, dice, ay, ¿para qué tanto? Porque no ha nacido de nuevo. Qué aburrido tanto día, porque usted es un religioso, porque usted es una religiosa. Pero el que ha nacido de nuevo desea alimentarse cada día de la palabra. Desea, hermano, estar en esa comunión con el Padre a través de los hermanos, porque dice la palabra de Dios a través del apóstol Juan: en esto os conoceréis que son mis hijos, en que tienen comunión con unos con los otros. Y la única comunión que tenemos es en las reuniones cristianas. Ahora entiende por qué. Por ejemplo, mi persona, cuando yo no era pastor, me gustaba quedarme hasta que se quedaba el último y se iba el pastor. Y al siguiente culto ahí estábamos, y al siguiente culto ahí estábamos, y al siguiente culto ahí estábamos, y al siguiente culto ahí estábamos. ¿Sí o no? Porque hubo un nacer de nuevo. Entonces no podemos quedarnos, y yo le invito a no se queden en el 99.9 de religiosos que están en el mundo cristiano. Seamos de ese 0.1% que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Cristo. Porque eso va a cambiar la historia. Eso va a cambiar completamente toda nuestra vida. Le va a dar amor por las almas. Le va a dar amor, hermano, por las almas. Cuando usted pasa, por ejemplo, en el parque lineal, va a decir: Señor, ahora sí va a empezar a ayunar y a orar. Señor, por esa gente, esa juventud que se está perdiendo. Oye, no hay, hermano, la verdad creo que como buscar una aguja en un pajar es buscar a una jovencita que todavía guarde, hermano, su pureza. Creo que es muy difícil hallar una jovencita con su pureza. Nosotros como padres, hermanos, la verdad, vemos lo miro yo como padre, voy a hablar de mí, con tristeza la depravación hoy de Satanás que ha desarrollado y derramado sobre los jóvenes. ¿Me está escuchando? Por eso es que hoy necesitamos, hermano, que usted se pregunte: ¿es cristiano o es uno más de los religiosos? Que conglomera, que llena lugares en las iglesias cristianas. ¿Qué es usted? Pedro exhorta a que rompamos con todo lo malo para afirmar nuestro corazón. ¿Me está escuchando? Afirmar nuestro corazón para eliminar todo aquello que limite nuestra vida espiritual. La mujer que está embarazada, la mujer que está encinta, no solamente tiene deseos de otros alimentos que antes no deseaba, sino que ahora aborrece otros alimentos. La mujer que ha tenido bebé sabe que estoy hablando verdad. ¿Me está escuchando? La mujer ahora tiene otros deseos. Se le antoja otras cosas de comida, pero también aborrece a otras, les da náusea a otra comida. A nosotros los cristianos que nacemos de nuevo, comenzamos a odiar y nos da asco el pecado. Si usted ha nacido de nuevo, comienza a darle asco el pecado. ¿Qué es pecado? Lo que es contrario a la voluntad de Dios. Porque usted tal vez diga: ya no mato, ya no robo, ya no esto, no me drogo. No, pero hay otras cosas que usted está cometiendo como pecado. Yo miro, hermano, y por eso digo que estamos peor. Yo he conocido gente católica, mayormente mujeres y muy pocos hombres, que todos los días de sus misas están ahí, hermano. Entonces, le digo que estamos peor nosotros. Estamos mucho peor nosotros. ¿Me está escuchando? Bueno, no nosotros, los que se llaman cristianos. Están, hermano, en la misa de gallo, están en todo. Hacen su apartadito y están ahí. Nosotros, hermanos, bueno, mejor usted. Entonces, nosotros comenzamos, si afirmamos el corazón, a desechar, escúchelo bien, todo lo que nos impide afirmar el corazón.
¿Y cómo vamos a saber qué tenemos que desechar? Comiendo la palabra espiritual. Cuando usted come la palabra, se va a dar cuenta lo que usted está haciendo está mal o lo que está haciendo está correcto. Y conforme a ese desarrollo del comer el alimento espiritual, entonces se va a desarrollar y va a tener más, escúchelo bien, entendimiento en lo que Dios le agrada y en lo que es pecado delante de Dios. ¿Me escuchan? El que ha nacido de nuevo tiene un genuino amor por los hermanos. ¿Me está escuchando? Y no solamente tiene un amor ferviente por los hermanos, sino también un deseo por la palabra de Dios. Pregúntese, ¿desea la palabra de Dios usted? ¿O está leyéndola y se duerme cuando se le hace a la Biblia que usted la ojee? Cuando se le hace esa Biblia. O es de aquellos que cuando la está leyendo, ay Señor, y le habla a la esposa, ya está la comida, espérame, ya mero, y le sigue hojeando, ya se te va a enfriar, ahí voy, y sigue leyendo, y ya se te enfrió, calientan otra vez. ¿Usted decía esa palabra? Entonces, ¿cómo va a quitar la ignorancia que dice Oseas? Entonces, muchas de las palabras que habla el cristiano o la cristiana cuando no tiene conocimiento de la palabra es una gran, escúchalo bien, un gran derroche, mejor dicho, de ignorancia. He escuchado gente que dice no juzgues para no ser juzgado. No, entonces ¿cómo vamos a juzgar gente que peque, que se dice hermano arrepiéntase? ¿Cómo vamos a juzgar? La misma palabra juzga. Cuando está predicando, ¿a poco muchos de ustedes no se sienten ofendidos? Porque la palabra misma está juzgando. Usted que no ora, que no lee la palabra, siente aquel golpe, porque la palabra lo está juzgando usted. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando hay una salvación de verdad, hermano, hay un amor ferviente en el pueblo de Dios, unos con otros, en el amor fraternal, ágape. Y luego hay un amor verdadero por el evangelio. Vamos a ir a 1 de Pedro, hermano, capítulo 1 y versículo 25. Dice así, escúchenlo bien. Muchas cosas van a perecer, las lenguas van a dejar de existir, los milagros van a dejar de existir. ¿Me está escuchando? Pero dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1 verso 25. Mas la palabra del Señor, ¿cuál es? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios va a permanecer siempre. Aquí, hermano, en la tierra se predica, aquí en la tierra se canta y se adora, aquí en la tierra se habla lengua, se profetiza, se evangeliza, pero allá en el cielo muchas cosas ya van a desaparecer. ¿Me está escuchando? Pero una de las que no van a desaparecer, hermano, es la palabra de Dios. Esta palabra está allá en el cielo. Esta palabra es la voluntad de Dios. Esta palabra es, hermano, los principios que Dios quiere fundamentar en nuestros corazones para que nosotros seamos una sociedad en medio de esta gran sociedad, hermano, que está decadente, que está desmoronándose en la inmoralidad. Se necesita, hermano, esta palabra para que seamos afirmados en nuestros hogares, en nuestras familias, moralmente, no conforme a la moral de la tierra, sino conforme a la moral de Dios. ¿Me está escuchando? Porque la moral de Dios va mucho más allá que la moral de la tierra. La moral de Dios dice que si usted o yo miramos a otra persona y con los ojos la codiciamos o lo codiciamos, dice, ya cometiste ese adulterio. Mientras que el mundo dice, si lo haya en un motel a una persona casada, ese es adulterio. ¿Me está escuchando? Entonces la moral de Dios va más allá. La moral de Dios dice que yo no ocupo meterle un balazo a usted ni usted a mí. Con que yo me enoje con usted, dice 1 de Juan que soy un asesino cuando me enojo con usted. ¿Sí o no? ¿Ve que necesitamos la palabra de Dios? ¿Cuántos asesinatos lleva? ¿A cuántos ha matado usted? Y ha pecado ante Dios. ¿No dice la palabra en Hebreos 10:25? No te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Cuántas veces usted ha pecado ahí? ¿Cuántas? ¿Ve que esos pecados no lo mira porque usted no estudia, no come la leche espiritual? Creo que para muchos de ustedes decir, pues, congregarme diario. No, esos son para ellos, sí, tiene razón. Para los hijos de Dios es congregarnos.
Si a usted no le gusta congregarse es porque usted no es hija de Dios. No ha nacido de nuevo, me refiero. Usted no ha nacido por medio del Espíritu. ¿Me está escuchando? Así que el amar a los hermanos y el amar la palabra de Dios van juntos completamente. Y esto nos lleva a un crecimiento espiritual. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Esa palabra que tenemos hoy en nuestras manos, que ha sido a precio de sangre, que tengamos esas traducciones. ¿Me está escuchando? Qué lástima es, hermano, que hoy en iglesias usan tabletas y celulares. Y aquí comprando una Biblia, si no le regalamos una. Mejor para que la lea, mejor cómprela, porque se ha regalado Biblias, hermano. Fíjese que es un pecado regalar Biblias. Porque cuando usted no compra Biblia y se la regalan, llega y la avienta, ya está toda chueca, pandeada. Esta tiene más de 20 años. ¿Me está escuchando? Más de 20 años. Y si usted la mira, está coloreada por todos lados, porque me gusta la leche espiritual. Si usted le ojea toda mi Biblia, está coloreada toda, porque son versos que he hablado a mi vida. Si usted le ojea toda la Biblia. ¿Somos cristianos o somos religiosos más que estamos penetrando el ambiente, hermano, mundano de un ambiente anticristiano por nuestra religiosidad? Una característica común de todos los niños, escúchelo bien, y se lo dije a usted, todos ellos en su momento quisimos crecer. Un cristiano que ha nacido de nuevo quiere crecer, quiere conocer más de Dios, quiere entender más cómo es la salvación. ¿Cuánta gente dice aceptó a Jesús y entonces ahí ya dice soy salvo por eso, pero no tiene hambre de la palabra, no tiene deseo de congregarse, no tiene deseo de santidad, no tiene odio y asco por el pecado? ¿Dónde estuvo la salvación entonces? ¿Cuántos ven como pecado el no congregarse? Levante su mano. Nadie. Pero él dice, ¿me está escuchando? ¿Cuántos ven como un pecado que te impedirá ir al cielo? El que asesina es una persona con tu enojo. ¿Cuántos? Dice que si tú te enojas con alguien, eres asesino. ¿Y cuánta gente no vive enemistado hoy? Porque me hicieron, le voy a decir una palabra bien fuerte, que no le importe. Jesús no nos enseñó, perdona y ama. Pero es que usted no sabe lo que me hizo. Jesús dijo, perdona y ama. ¿Ve entonces que necesitamos crecer, madurar? Porque cuando somos inmaduros, pero me hizo, pero es que usted no sabe. Él dice, perdona. Eres hijo de Dios, perdona. Eres hija de Dios, perdona. No eres hijo de Dios, odia. No eres nacida de nuevo, odia. ¿Me está escuchando? Ve que usamos entonces nuestras excusas, pero es que usted no sabe. Jesús nos dijo, dependiendo de cada cosa, perdona. Dice, perdona. Y Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? ¿7 veces? No, dijo, siempre. Siempre. 70 veces 7 dice en la 60 y en otra versión dice, siempre perdónalo. Siempre perdónalo. Infinitamente perdónalo. ¿Por qué surgen divorcios, separaciones? ¿Por qué? Y no voy a hablar de la gente del mundo, hermano. Voy a hablar dentro de la iglesia cristiana, para vergüenza nuestra. Cuando hay divorcios, hermano, en los cristianos, es porque esa gente no ha nacido de nuevo, porque Dios enseña. Yo no era cristiano, hermano y hermana. Yo no era cristiano cuando yo me casé, no era cristiano. Pero levante su mano, ¿quién sabe, hermano, desde el tiempo de que usted, antes de que se casara y cuando se casó? ¿Quién sabe, hermano? Porque yo lo aprendí y de mis padres y de la sociedad, de la generación que me antecedió. Yo escuchaba que decían que el matrimonio era hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿ustedes habían escuchado eso? Nueva generación. Pero si usted va a la palabra de Dios, enseña que es hasta la muerte. La única que puede desligar y separar es la muerte. ¿Ve entonces por qué es necesario la palabra de Dios?
¿Ve entonces por qué la palabra de Dios es la que nos tiene que enseñar a nosotros? ¿Sí lo entiende, hermanos, o no? Cuando yo me casé sabía que era hasta la muerte. Estoy feo, horrible, ustedes están bonitos. Pero la verdad, nunca pensé en volverme a cuando los problemas surgieron. Hoy a mis hijos les puedo decir con la frente en alto: ¿qué mal ejemplo has visto de tu padre? ¿Has visto que abandoné a tu madre? ¿Has visto que andaba con otra? ¿Puedes decirlo? Usted se puede parar y decirle a la gente: usted sabe que yo era antes diferente, pero ahora me puede decir que soy igual que antes, o soy un verdadero cristiano. ¿Sabe por qué los divorcios? Porque no estamos dispuestos a ceder. No estamos dispuestos a pagar un precio. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, Jesús, el Hijo de Dios, hermano, cuando Él lo abofeteaban, Él ponía la otra mejilla. Ese es cristianismo. Ese es cristianismo, hermanos. Esa es la verdadera humildad. Ama a tu enemigo. ¿Ama usted a su enemigo? Hay cristianos raros, hermanos, que porque no le hablaron en la iglesia, o porque el pastor predicó la verdad, predicó una verdad que le está arrepentiendo por su pecado en el cual está viviendo, se enojan. ¿Dónde está el nacer de nuevo entonces la cristiandad? ¿Ve que es importante? Cuando leemos la palabra de Dios, dice Jesús a los fariseos: el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y nadie los separará, solo la muerte. Hoy vemos, hermanos, una sociedad que no puede pararse firme afuera. ¿Cómo puede alguien que no está firme moralmente ni espiritualmente pararse ante una sociedad inmoral? Ante una sociedad, hermano, que vive un libertinaje, ¿cómo se puede parar? Nosotros como padres debiéramos dar un claro ejemplo a nuestros hijos para poder decir: tú, ¿qué has visto en mí? Desde que me convertí a Cristo, ¿qué has visto en mí? Y de antes de convertirme, ¿qué viste en mí? ¿Ve que se necesita eso, hermano, para que la gente crea en Cristo? Y diga: esa gente es diferente, esa gente sí es diferente, esa gente no es pura palabra, bla, bla, bla. Es gente que vive la palabra, es gente que tiene un encuentro de verdad. ¿Qué tiempo llevamos, hermano? Así que todos los niños, hermano, quieren en su momento crecer. ¿Me está escuchando? Muchos en su momento quieren ser como sus hermanos mayores, como sus padres. Cuando viene uno a Cristo, dice la palabra, quiere Cristo que seamos como Él. Cristo dice que lleguemos a la estatura de Él. ¿Ya llegamos a la estatura? Si no comemos la palabra, ¿cómo vamos a llegar? Este es el alimento, este es el alimento, esta es la leche espiritual no adulterada. ¿Me está escuchando? Cuando nacemos de nuevo, eso es lo que se entiende como un niño, un bebé espiritual. ¿Me está escuchando? Pero si no anhelamos crecer, o viceversa, si anhelamos crecer pero no comemos el alimento como el bebé, no vamos a desarrollarnos. Qué triste es cuando alguien, como le decía ese bebito, hermano, tenía 1 año y no sé cuántos meses, pero parecía un bebé de 4 meses o de 3 meses, no se movía. ¿Sabe por qué? Porque su madre, una muchachilla de 15 años, se iba a la zona rosa y lo dejaba con una señora allá en el triangulito, donde está la parada del camión. Allá lo dejaba. No se movía el bebé, con una grana abierta aquí, hermano, porque llegaba borracha y drogada y le daba así la leche fría y tuvo un problema intestinal. Pero cuando comenzaron a dar alimento a ese bebé, empezó a moverse, empezó a crecer. ¿Cómo necesita usted ese alimento, hermano? Para que crezca, se comience a mover en conformidad al Espíritu de Dios. ¿Me está escuchando? Desear la leche espiritual, hermano, es un instinto de todo nacido de nuevo, como lo es en toda criatura que nace. Pero también es una señal, hermano, de desear el alimento espiritual,
que nosotros, escúchelo bien, es una señal cuando deseamos la leche espiritual que vamos a crecer. Cuando usted ve a un cristiano que come la palabra, es un cristiano que va a crecer. ¿Me está escuchando? Y cuando digo crecer, hermano, me refiero en conocimiento y aplicación de la palabra de Dios para llevarlo a una vida santa, a una vida acorde a la voluntad de Dios. Una vez que vemos la necesidad, hermano, de ese alimento espiritual, escúchelo bien, que es la palabra de Dios, empezamos a hallar sabor. Nos comienza a haber un deseo, un apetito por esa nutrición que es la palabra de Dios. Ojalá se nutran todos, hermano. Y ese nutrino de la palabra de Dios nos lleva a entender que cuando nosotros nos nutrimos de esta palabra, cuando nosotros comemos esta palabra, ¿sabe quién estamos comiendo? ¿Sí sabe quién estamos comiendo? Entonces, usted que no lee la palabra no come a Cristo. Y si usted come a Cristo, espiritualmente hablando, claro, esa palabra que usted está comiendo, Cristo se empieza a formar en usted. Se empieza a formar en usted. Se empieza a formar en usted. Comienza a poner el deseo de Cristo en usted. El carácter de Cristo en usted. Pero cuando usted y yo comemos la palabra, ¿me está escuchando? Le hago una pregunta a usted y conteste, le vamos a ir terminando. Acá en el ventilador está bien caliente. ¿Cuán intenso o fuerte es su deseo de usted por la palabra de Dios? ¿Cuán intenso es su deseo de usted por comer, leer, estudiar la palabra de Dios? ¿Cuánto de intenso es? ¿Cuán intenso es? Conteste en su corazón. ¿Cuánto es su intenso? ¿Cuánta es la intensidad de ese deseo de que llega a su casa y dice, Dios, no he leído hoy la palabra, y se pone, hermano, en su lugar ahí privado y comienza a leer la palabra de Dios? ¿Cuán intenso es su deseo? De hecho, ni Biblia tienen algunos. Por eso muchos tienen celular, hermano, porque así, imagínense, ¿sabe que lo primero que caracterizaba en un cristiano cuando yo me convertí? ¿Sabe lo que caracterizaba a un cristiano cuando recién se convirtió? Hermano, usted, ¿qué se imagina? Inmediatamente, pastor, aquí venden Biblias o dónde quiero una. Ay, no, hermanos, la modernidad está socavando, hermano, la veracidad del cristianismo. Hoy se evangeliza con la tableta, hoy están los cultos con tabletas. No, hermano, la Biblia cambia el panorama, el ambiente cuando usted ojea una Biblia. ¿Me está escuchando? ¿Cuán intenso es su deseo por la palabra de Dios? ¿Cuán intenso es el deseo de usted por leer la palabra? Yo voy a concluir. Muchas personas piensan que vivir una vida cristiana, entre comillas, es solo ir a la iglesia, sentarse y escuchar la palabra. Y luego regresar, seguir su vida cotidiana como siempre la llevaron. Ir a sus eventos, a todo lo que le trae placer. Y luego para el siguiente domingo, mire, todo, hasta el siguiente domingo, le da un recoveco otra vez para Dios. Muchos piensan que así es ser cristiano o vivir la vida cristiana. Ellos piensan, hermano, que de esta manera están agradando a Dios. Y esto nos lleva, hermano, y quiero dejarlo aquí, con este pensamiento. Y nos lleva a pensar a lo que Jesús les declaró a muchos cuando se presentaron delante de Él. ¿Quiere acompañarme a Mateo 7? Mire lo que dice. No me ha dicho cuál versión se escucha mejor, se entiende mejor. Ya tengo años esperando. Dice el capítulo 7, verso 21. ¿Qué le parece si mejor pone su rostro hacia mí para leérselo? Mire lo que dice
mientras usted lee esa versión, hermano Roberto, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros decimos Señor? Estamos cantando y decimos Señor, aleluya, te amamos Señor. ¿Cuántos? Damos gracias por los alimentos antes de comer, antes de almorzar y antes de cenar. Hermano, gracias por esos alimentos que tú nos das, bendice, purifícalos, gracias, suple a los que no tienen. ¿Cuántos decimos Señor siempre a Él? Todos nosotros. Bueno, el Señor dice no porque todos digan Señor, Señor. Todos estamos descalificados solo por decir eso. Dice, sino el que hace su voluntad. No el que digamos Señor, no el que cantemos a Dios, no el que predique de Dios, no el que nos congreguemos para escuchar de Dios, sino aquellos, escúchelo bien, que hagamos su voluntad. Pero si no conocemos la palabra, entonces mi pregunta sería, ¿cómo queremos pretender hacer su voluntad? La gente que va a hacer la manda a Talpa pretende hacer la voluntad de Dios porque piensan que ese es el deseo de Dios. Cuando Dios dice, el sacrificio ya lo hice yo. ¿Me está escuchando? Nosotros de igual manera, cuando nosotros dejamos de obedecer la palabra, dice, dejamos de hacer su voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso dice, vuelvo a leer, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace mi voluntad. Señor, ¿dónde está tu voluntad para entenderla? En mi palabra. ¿Comemos la palabra de Dios? Hermanos, ¿cuántos de nosotros fuimos atropellados? Bueno, ustedes fueron atropellados en sus derechos constitucionales. ¿Cuántos de nosotros hemos sido pisoteados ante nuestros derechos constitucionales a través de esta falsa panadería, hermano? Del Bobby, de esa cosa que la gente está muriendo, de esa farsa. ¿Cuántos, hermanos, fuimos violados y pisoteados en nuestros derechos constitucionales? ¿A cuántos de ustedes, como una hermana allá en la plaza, un servidor público, o sea, un policía, póngase el cubrebocas? Cuando dice el artículo 26, no serán molestados en la calle ni donde quiera que esté, siempre que estemos en la República Mexicana, ni por documento ni por nada. ¿Cómo los gobiernos han pisoteado los derechos constitucionales de la gente? Porque la gente no conoce la Constitución. ¿Cuánto cristiano vive impíamente? Vive creyendo que es cristiano, pero es religioso y religiosa, porque no conoce la moral, la palabra bendita que es la voluntad de Dios. ¿Cuántos? Por eso escuchamos no juzguéis, por eso escuchamos nadie es perfecto, por eso escuchamos yo amo a Dios, pero no le doy todo lo que Dios quiere, por eso solamente le doy las migajas. ¿Sí me está escuchando? ¿A cuántos no los han, hermano, pisoteado en este tiempo a nuestros derechos? Hoy están diciendo, hermano, y prepárese por los mensajes que le voy a dar después, porque la gente se creyó toda esta mentira. Y esto, gente está muriendo por esto, trombosis, problemas cardiovasculares. Está muriendo gente, hermano, porque nunca hicieron caso. Nunca hicieron caso. Dios enseña en su palabra claramente, hermano, que por desconocer la palabra, en Oseas 4:6, morimos cuando desconocemos la palabra. Gente llegó a pararme, póngase eso, mire, Señor, no existe esa mentira. Y sabe que esto usted no me puede obligar. Él mintiendo así, pues eso es ilegal. Pero bueno, pero si usted se ponía, porque ya la gente decía el artículo, la gente que nos escuchó, hermano, defender nuestros derechos constitucionales, ya la policía decía, sí, ya conozco ese artículo, pero todos póntela. Y a la fuerza, en veces usaban la fuerza pública. ¿Me está escuchando? ¿No es lo mismo hoy por ignorar la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas decimos que es cristiano? Como lo dije en el mensaje anterior. ¿Cuánta gente dice, Dios odia al pecado y ama al pecador? Eso no dice en la Biblia. La Biblia dice que odia al pecador. Y de hecho dice, Él está siempre airado con el pecador, porque Dios odia al pecado. Y si yo hago el pecado, entonces el aborrecimiento de Dios es contra mí, porque yo practico esa abominación. ¿Me está escuchando? Dice, muchos me dirán, versículo 22, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y mire lo que les va a declarar. Ojalá que no sea usted. Entonces les declararé, nunca os conocí.
apartados de mí, hacedores de maldad. Esta gente que oraba, profetizaba, se congregaba, le decía Señor, Señor. Y Dios dijo, Jesús, apartados de mí, malditos. ¿Está sencillo? Le leo esto y terminamos, hermanos. ¿Sabe por qué le dice malditos? Si se congregaban, porque no conocían la palabra y no hacían su voluntad completa. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Un día vamos a partir, hermanos, y créalo, no falta mucho. Ahorita entiéndame lo que voy a decir, porque está prohibido ante los gobiernos decir la mentira de lo que inventaron, hermanos, los que gobiernan este mundo. Cuando metieron el miedo, hermano, de esta falsa del COVID-19, ¿sí me entienden ustedes que son nuevos? ¿Sí me entienden cuando digo COVID-19? Esa mentira, donde metían a las personas, hermano, inmediatamente una inyección para bajarle su respiración y intubarlos. Este es un secreto a voces. Virólogos, hermano, hoy se han levantado. Médicos, hermano, con profesionalismo están excluidos porque ellos sabían la verdad. Hay gente que dice que murieron por el COVID-19. No, los murieron. A mi suegra se la llevaron, tenía una coma diabético, y inmediatamente no, tiene el COVID-19. Le dije a mi cuñado, sácalo porque estos te lo van a matar. Porque estos tienen un plan, una agenda que tiene que cumplirse el 2030. Y bueno, no se dejaban sacar y ya la tienen allá. Ya con el letrerote que tenía esa peste. La sacó, ahí está. Si haya quedado ahí, ¿me escucha? Ahora, por ignorancia también mucha gente empezó. ¿Sabe que una vacuna, hermano? Es que hermano, por ignorancia de la palabra morimos. Por la ignorancia de lo que pasa en el mundo, nos hacen como quieren los gobernantes. Nos pisotean nuestros derechos constitucionales. ¿Sabe que una vacuna, hermano, para que sea biológicamente aplicable, para que pase la bioseguridad, para ser aplicado en los seres humanos, tiene que pasar un proceso de 14 a 15 años? ¿Sí sabía eso? O sea que después de 14 a 15 años pasa la prueba de bioseguridad. O sea, de seguridad para las vidas. Y esta vez cuando inventaron esa mentira, ¿sabe que ya dijo la OMS? El muchachón ese que está ahí, hermano, que ya en este 23 se acabó el Bobby. O sea, como ellos con sus palabras dicen, empezó, está fuerte y ya acabó. Y la gente sigue sin entender. Dios de igual manera nos enseña algo, hermanos, y espero que esta palabra retumbe en su corazón después que salgamos de este lugar. Dice la palabra de Dios, escúchelo bien, en el verso que leímos de Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento de la palabra. ¿En cuál dijo que estaba más claro, hermano? Ok. Ahora están diciendo, hermano, que sugieren otras cosas más. Créalo. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del engaño de todo que Satanás mueve. Dice, yo se lo leo, hermano, porque es otra versión. Dice, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Muchos dicen, yo soy cristiano, yo soy salvo, soy salva. Dice, no todos los que dicen que soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Esto no es suficiente. No es suficiente decir Dios me salvó, Dios esto, no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre. Es Mateo 7:21. Los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuáles son los mandamientos? La palabra fusionada. Él dice que amemos a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pasó cuando sacaron del COVID-19? Todos los pastores, hermanos, con su bozal y dejaron de congregarse. Aquí seguimos. Estaban imponiendo multas de 8,000, hermanos, hasta más ahí en el centro. Aquí seguimos. ¿Quién se enfermó, mis hermanos? Llegábamos con gripa porque hay un cambio de clima, hermano, que nos enfermamos por las defensas, por el cambio de temperatura. Tosiendo allá, tosiendo allá, tosiendo allá. ¿Cuál se murió? ¿Cuál? ¿Me está escuchando? Y Dios, hermano, habló que no existía esa cosa.
Pero bueno, dice, no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. Pero si no comemos la palabra, ¿cómo sabremos cuál es su mandamiento de Dios? Hago una pregunta, hermano, pero así para terminar ya. Y si me contesta, terminamos más pronto. ¿Quién de veras cuando recién vino, no aquí, porque aquí se predica la verdad, cuando usted llegó a un lugar y no creía que no congregarse todos los días que hay culto era pecado delante de Dios? ¿Quién creyó, quién sabía eso? Levante su mano. ¿Usted? ¿Allá? ¿Quién más? Nadie. ¿Por qué creía que era pecado, hermano? Nadie cree que es pecado. De hecho, me aventuro a decir que nadie piensa que es pecado y que puede ir al infierno si está enojado con un hermano, una hermana, o un hermano, una hermana en la sangre o en la fe. Nadie dice voy al infierno. Yo lo que escucho es, pero me hizo. Dios dice, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Así que dice, no porque diga Señor, Señor, dice, no es suficiente, obedece los mandamientos. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro. Nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. También usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Así que así hagamos milagros, echemos fuera demonios, no basta, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. ¿Cuál es la manera que podemos nosotros identificar si verdaderamente somos cristianos o somos religiosos? En este mensaje vimos un deseo de la palabra, un deseo profundo de amar a nuestros hermanos. ¿Me está escuchando? Y ese amar la palabra de nuestros hermanos lleva a un desarrollo y a un crecimiento, hermano, en el cual nos lleva a una perfección. Dios dice que cuando Él venga, Él no vendrá con relación al pecado. Él vendrá porque el pueblo ya alcanzó una estatura. Me está escuchando, de madurez, de perfección en la tierra. La venida del Señor Jesús no está lejano, hermano. Yo voy a concluir con esto. En el mundo, hermano, se está planificando muchas cosas en contra de la misma humanidad y sobre todo en contra de Dios. A través de esta invención, a ver si no tumban ese video, a través de esta invención, hermano, del COVID-19, no existió. Usted me puede decir, sí, no, hermano, no, lo comprobamos, Dios me habló a mi vida, lo comprobamos con hechos, con virólogos, no con médicos, hermano, como esos que andan, hermano, ahí usando eso. Lo comprobamos en la práctica, aquí nos congregamos todo el tiempo, nos enfermamos como es normal, la gripa, los resfriados, aquí estuvimos, no había uno sano, ni siquiera yo. ¿Me está escuchando? Lo comprobamos completamente, pero Dios lo había hablado, que era mentira. Este plan, hermano, llegó completamente a su punto, hermano, que querían ellos que llegara. De cómo la sociedad es muy dócil para creer todo. La gente cree todas las mentiras que el gobierno dice, pero no crea la palabra. La gente cree, hermano, y mayormente cristianos, a todo lo que papá Estado, papá gobierno dice, pero menos a lo que Dios dice en su palabra. Todo esto, hermano, aconteció para poder implementar lo que usted va a ver en un futuro y no muy lejano. Por eso debe usted hacerse la pregunta, ¿soy cristiano religioso? La moneda, hermano, como la conocemos hasta hoy, va a dejar de existir en muy poco tiempo. Estados Unidos va a caer como usted no se da una idea. La Biblia enseña, hermano, que no es tiempo de comprar, no es tiempo de endeudarse, es tiempo de buscar a Dios, porque lo que viene, solamente Dios lo va a sostener. Si usted depende, hermano, de todo lo que en el mundo hay, usted verá que va a caer todo eso. Estados Unidos va a caer. Ahorita usted ve cómo el dólar está en un problema, cómo los bancos en algunos estados de Estados Unidos quebraron. Todo esto es una planificación, hermano, a través de la mentira de esa falsa enfermedad, y viene una gran recesión. ¿Me está escuchando?
Solamente no lo digo para que tenga temor, lo digo para que usted y yo busquemos a Dios de verdad. Busque a Dios de verdad y hágase la pregunta: ¿soy no cristiano? No, ¿soy nacido de nuevo o soy un religioso que me llamo por sobrenombre cristiano? Ya sabe cuáles son las características. Hay un deseo ardiente por la palabra. ¿Me está escuchando? Hay un deseo de Dios. Hay un deseo de conocer su voluntad. Hay un deseo de que esa palabra, que es Cristo, cambie nuestras vidas. Puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a meditar en el mensaje. El tiempo, hermano, se ha ido.